Saludos amigos de YouTube. Bendiciones para todos los hermanos. Estaba meditando sobre una palabra hace rato. Quiero compartirla con ustedes. Ya hoy estamos a 12 de marzo, año 2025, desde República Dominicana, su servidor, apóstol y profeta, al servicio de ustedes. ¿Alguien se sorprende? ¿El apóstol también? Sí, apóstol, tengo el quintuplo ministerio. No ando diciéndole a nadie, pero lo digo hoy. Gloria a Dios, como dijo el apóstol Pablo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. No reconocer lo que tú eres, entonces te irá a poner en duda lo que Dios dice de ti. Dejamos que las evidencias hablen por sí solas. Pero no vine a cansarle con esta introducción. Yo quiero darle la honra y la gloria al Señor, al Dios Todopoderoso. Invitamos la presencia del Espíritu Santo que nos esté dirigiendo en esta disertación que quiero compartir con todos ustedes. Señores, en la Biblia, para mencionar este primer texto, para reflexionar, yo quiero reflexionar, vamos a ponerle un tema: el falso evangelio de Satanás. El falso evangelio de Satanás. Puesto que hay muchos evangelios. De hecho, tenemos en la Biblia un sinnúmero de confusiones donde se establecen que hay libros que son apócrifos, que no son inspirados, que no están dentro del canon, que no fueron aprobados, que Roma, que Grecia, que Israel, que esto, que los judíos, que los no judíos, que los gentiles, etc. Son tantas cosas que se dicen. Todo opera en función de que hay una parte que se ha olvidado, y es el fundamento para edificar a la iglesia, que es a través de la revelación del Espíritu Santo. Cuando Jesús se le preguntó a Pedro que cuál era esa base, dijo: esta es la base, este es el fundamento sobre el cual se edificará mi iglesia. Y el Señor reflejó, el Señor estableció que el fundamento es la revelación traída por el Espíritu Santo. Dios es quien establece los ministerios para edificar el cuerpo. Y yo decía ayer, compartía con los hermanos, que por qué hoy no reconocemos el ministerio apostólico, porque hoy no reconocemos casi ese ministerio, y tenemos un grupo de ministros apostólicos, entre comillas, de pasarela. Tenemos un grupo de ministros profetas de pasarela. Tenemos un grupo de pastores de pasarela. Pero eso, cuando tú le confrontas y le dices: muéstrame tus heridas, y te diré de dónde vienen, pues ninguno sacan estas heridas. Ninguno te muestra las señales. Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mí. Y el libro de los Hechos está lleno de la manifestación de las señales, las maravillas y los prodigios que Dios hizo a través de los apóstoles. El libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, que debería habérsele puesto Hechos del Espíritu Santo. San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, 1, 2, para matar, número 3, para destruir. La característica de Satanás. ¿Cómo Satanás hace esto? Según la Biblia, Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto ayunando y preparándose para su ministerio. Durante este tiempo Jesús fue tentado por el diablo. Entonces, ese desierto, ¿qué sucedió en ese desierto, amado? El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. No fue que el diablo lo llevó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Vayan tomando el sentir de este mensaje. Que la cruz, Dios es quien lleva a sus hijos al desierto. ¿Para qué? Para prepararle. Jesús ayunó y sintió hambre como un hombre, igual que usted y que yo. Jesús ayunó y sintió hambre. Ahí está el sacrificio. El diablo tentó a Jesús para que probara que era el Hijo de Dios. Jesús se resistió a las tentaciones con cita de Deuteronomio. Nosotros debemos usar las armaduras, el conocimiento de la palabra de Dios para enfrentarnos a toda tentación, a todo argumento y a todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Jesús se negó a rebelarse contra los planes de Yahweh, de Dios. El diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo si lo adoraba, pero Jesús se negó. Jesús le dijo al diablo que se fuera y los ángeles vinieron a ministrarle. Estos pasajes se encuentran en la Biblia, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Este pasaje es un momento emblemático de la vida de Jesús y un episodio profundamente espiritual.
Quiero que usted le preste atención a esto porque vamos a soltar algo interesante. En el Proverbio, el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 31 dice: si el ladrón es sorprendido, pagará 7 veces. Es una frase de la Biblia, específicamente en el Proverbio capítulo 6, verso 31, que dice: no se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido, paga 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. Este versículo significa que si un ladrón es atrapado, deberá pagar 7 veces lo que robó, incluso si tiene que vender todo lo que posee. El enemigo no puede robar, matar o destruir a ningún hijo de Dios que ha sido bendecido por la mano poderosa de Dios. De manera que Jesús enfrentó al enemigo en su propia cara y le citó la palabra. Fíjense bien que el enemigo utilizó la palabra para tentar a Jesús. Nosotros debemos utilizar el mismo esquema. Reprenderlo al final y decirle: apártate de mí. No ceder a las tentaciones para que podamos hacer hallado digno de las recompensas y los méritos que vienen del reino de Dios. Mucha gente procura las añadiduras, pero olvidan la pirámide en el establecimiento de la búsqueda de la voluntad del reino de Dios. El Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero muchos invierten la pirámide y buscan las añadiduras. No aman a Dios de todo corazón. El afán y la ansiedad invade su espíritu, invade su corazón, invade su pensamiento, sus emociones y todo su ser. Entonces el evangelio falso está relacionado con esta historia, con este desierto que Jesucristo atravesó, porque fue llevado por el Espíritu Santo, valga la redundancia. Entonces, 3 características de ese evangelio falso. Número 1, evangelio sin arrepentimiento. El número 2, un evangelio de la prosperidad sin cruz. Número 3, el evangelio de la autoayuda y los milagros. Eso es lo que comúnmente vemos detrás de ciertos ministros o pseudo ministros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas. Vemos estas 3 características. Usted observa esas 3 características en sus sermones, en sus prédicas. Usted debe entender que hay un falso evangelio. Evangelio sin arrepentimiento. Evangelio de prosperidad sin cruz. Evangelio de autoayuda y de milagros. En la Biblia encontramos 2 ejemplos de predicaciones de Satanás. Y estas se la predicó a Eva en el jardín del Edén. Satanás indujo a Eva a través de un evangelio sin arrepentimiento. El evangelio sin arrepentimiento argumenta diciendo que se puede desobedecer a Dios sin que eso tenga consecuencias, y es totalmente falso. Dice la Biblia en uno de los proverbios que como el gorrión y la golondrina cuando salen a volar, así mismo la maldición no vendrá sin causa. De manera que es necesario tener un arrepentimiento genuino y humillarse ante Dios para que nosotros podamos tener refrigerio, podamos tener la bendición del Eterno, podamos ser dignos y merecedores de su recompensa. El evangelio de sin arrepentimiento. El segundo evangelio, el evangelio de la prosperidad. Ya usted lo ha escuchado muchísimas veces, que mucha gente procura la prosperidad y buscan las bendiciones temporales más que a Dios, y olvidan en prima fase de que primero es el reino y no dan un orden de prioridad de estas cosas. Entonces caen en la degradación y caen en un falso evangelio, caen en lo que es la manipulación y caen en la codicia. El evangelio de la prosperidad, Satanás le predicó a Jesús un evangelio de prosperidad sin cruz. Satanás le ofreció riquezas, gloria, estatua a cambio de que el Eterno reconociera a él como su Dios. Pero otro dato es el evangelio de la autoayuda y los milagros. Satanás predicó el evangelio de la autoayuda y los milagros. Este falso mensaje es de Satanás. Le pidió a Jesús que convirtiera las piedras en pan, se arrojara desde el pináculo del templo y que Dios enviaría a sus ángeles que lo protegería. Quería engañarlo diciéndole que siendo hijo de Dios no debía pasar por necesidades y que Dios debía cumplir siempre sus deseos. Para los que creen que el evangelio solamente es de rosas, creen que el evangelio no es de cruz, no es de sufrimiento,
vine a decirle que no, que el verdadero evangelio conlleva consigo sufrimiento, conlleva consigo mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Quiere decir entonces que Satanás puede usar pastores falsos, puede usar profetas falsos para distorsionar la palabra y agradar al hombre. Claro que sí. De alguna manera es el mensaje de Satanás que lleva a buscar al hombre revelaciones y riquezas, pero falsas, buscando un cambio en su vida, buscando que Dios cumpla su deseo y capricho mientras siguen creyendo en la mentira. Exactamente por eso es tan importante conocer el evangelio de la cruz a través de la palabra, donde Dios es el centro del foco, donde el objetivo principal radica en el arrepentimiento, la salvación, la vida eterna y sobre todo en la búsqueda del Espíritu Santo y el amor a Dios y al prójimo. No es en las cosas temporales. Aquellos que buscan prosperidad sin sacrificio están cargados de codicia y vanidad. No aman a Dios, más bien aman lo temporal y son capaces de poner su vida por esto. Satanás en algún momento se lo repitió al Señor, a Dios, y le dijo: pon a Job en mi mano. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Quiere conocer las intenciones y los motivos de una persona. Trata de afectar sus bienes temporales para que tú veas cómo saca las uñas. Aman a lo temporal más que a las cosas eternas. Aquellos que creen en la autoayuda y los milagros más que en Dios solo buscan los panes y los peces. No confían en Dios. Creen en su propia fuerza. Quieren los beneficios del reino, pero no son un compromiso con el reino de Dios. La autoayuda y los milagros en perspectiva bíblica implica varias cosas. Dios ayuda a las personas que no pueden ayudarse a sí mismas. Es decir, se nos instruye a depender de la ayuda de Dios, no que la autoayuda sea la solución a todos nuestros problemas en sentido general. La autoayuda dice que se debe ejercer un autocontrol y disciplinar nuestra vida, nuestro pensamiento. Se debe disciplinar nuestro espíritu, se debe educar nuestro espíritu. Nuestro espíritu debe ser educado por la palabra de Dios. Ahí nos convertimos entonces en personas espirituales. Se debe disciplinar y educar el cuerpo. Para aclarar este punto es menester mencionar el sacrificio suicida promovido por Satanás. ¿A qué llamamos entonces sacrificio suicida? Como hacen muchos cristianos, muchos pastores, por la falta de conocimiento. Por ejemplo, Satanás le dice a Yeshua: tírate de ese precipicio y el Señor mandará a tus ángeles, el cual te librarán. Por ejemplo, pastores y ministros que le dicen a sus ovejas y le instruyen mal en cuanto a lo que significan los sacrificios: métete por 10 días, por 20 días, por 30 días, 40 días de ayuno y oración. No coman. Esto lo hacen sin dirección y sabiduría de Dios. Y dicen: el Señor te concederá todo tu capricho, todo tu deseo. Es un evangelio suicida. No obedezca a ese tipo de líder. En estas condiciones, Satanás estaba tratando de inducir a Jesús a que destruyera su cuerpo lanzándose de un monte alto. Esto implicaba tentar a Dios. 2, provocar a Dios. 3, desafiar a Dios para que cumpliera los caprichos de Satanás. Esto implicaba además dudar del poder de Dios. Es lo que comúnmente ocurre con los falsos ministros del evangelio, y es el hecho de que poseen una alta percepción de inducción a las personas, indicándole a hacer prácticas exageradas y suicidas, haciendo sacrificios sin sentido y sin dirección de Dios, bajo la premisa de que por esa situación el Señor obedecerá todas sus peticiones y caprichos. Es decir, este tipo de actitud lo que indica es que el creyente desea y quiere forzar a Dios a que el Señor haga la voluntad de ellos. Esa característica lo que procura es chantajear o manipular a Dios para que sea quien nos obedezca a nosotros y no nosotros a Él. ¿Ha conocido creyentes haciendo las veces de creer ser dioses? ¿Darle órdenes a Dios? Es lo que le vendió Satanás en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, diciéndole: ustedes pueden comer de la fruta prohibida, con que Dios le ha dicho que no morirán. Con que Dios ha dicho que ciertamente morirán, pues yo vengo a decirle a ustedes que morirán, que no morirán, pueden comer del árbol. Es decir, Satanás lo que viene a cambiar la pirámide, a cambiar la proyección, a cambiar
de alguna manera adulterar el plan de Dios. Por eso en algún momento Jesús dijo, aquellos que reclamaban y demandaban señal de Dios, adúltero, le dijo adúltero, perverso, porque se están identificando con una de las características de Satanás, que es alterar el diseño divino sobre la base de cómo podemos recibir y entrar en su reino y sus bendiciones, tanto de tipo temporal como eterna. Esto usted lo podrá observar por varias causas, y una de ellas es la falta de conocimiento de la voluntad de Dios en el creyente. En algún momento el Padre Yahweh le dijo al pueblo de Israel a través de Osea, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Conocimiento científico, conocimiento literario humano, conocimiento del cosmos, no, conocimiento de su voluntad, conocimiento espiritual que lleva a la vida eterna. Otra característica de estos creyentes es que son legalistas. Interpretan las Sagradas Escrituras a su acomodo. Tratan de acotejarlo a sus propios intereses, pero sin la revelación de Dios no podrán llegar muy lejos. Son fanáticos, no tienen la revelación real del Espíritu Santo. Tienen mentes entenebrecidas, reprobadas y cauterizadas. Tienen la mente bloqueada. La Biblia dice que cuidar el cuerpo físico es útil, pero no soluciona el problema del pecado del corazón. La Biblia dice que se debe reconocer el valor propio y vivirlo de una manera que glorifique a Dios. Si destruyo mi cuerpo, no honraré ni glorificaré a Dios con mi vida entonces. Satanás es quien procura destruirnos. La Biblia dice que se debe estimar a los demás como superiores a uno mismo. Tanta gente hinchada de vanidad y orgullo que no aceptan disciplina ni corrección ni amonestación de nadie. Y dicen que son ministros del Señor, que son super mega apóstoles, que son super mega profetas, que son pastores, que son esto. Pero más sin embargo los frutos no están en ellos. Operan con un don, pero operan sin la gracia, sin el perfume de Dios. Tipología de Satanás que utiliza la Biblia para confrontar, para dañar, para destruir. Vende una verdad a media, un evangelio a media. Entonces eso es lo que está ocurriendo con la apostasía en estos últimos tiempos. Entonces, el evangelio gira en torno a Cristo. Una buena noticia para los pecadores que no pueden hacer nada por sí mismos. El evangelio es que Dios ayuda a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Estamos llamados a depender de Él, a depender de su poder, de su presencia, de su Espíritu Santo. El evangelio es que Cristo vino para morir por nosotros y hacernos nuevos, no hacernos nueva criatura. El falso evangelio de la autoayuda y los milagros demanda a Dios no para obedecerlo y servirle, sino para pleitear con Él. Y yo le hago la pregunta, ¿hay de aquel, como dice uno de los profetas, hay de aquel que pleitea con su hacedor, le irá bien? No le puede ir bien a los que están pleiteando, peleando con Dios, que confrontan a los verdaderos ministros del evangelio, que se justifican, que siempre viven señalando con el dedo acusador, justificándose ellos, condenando a Dios y condenando a los verdaderos ministros del evangelio. Jesús dijo en Mateo 16:4, una generación que demandaba señal y procuraba ver evidencias del reino de Dios, pero de espalda al Señor. Miren cuál es la respuesta de Jesús con relación a esto, según Mateo 16. Lo primero es que Jesús los describe como perversos y adúlteros, como hoy hay un grupo de perversos y adúlteros. Una generación perversa y adúltera busca señal, dice Jesús, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás, y dejándolo se fue. Eso está en Mateo 16:4. Pregunta, ¿qué significa la señal del profeta Jonás? ¿Qué significa la señal del profeta Jonás para los que leen Biblia, los que han conocido? Estoy hablando con gente que han leído Biblia, que son ministros. ¿Qué significa la señal del profeta Jonás, hermano? La única señal que Jesús les ofrecerá es la señal del profeta Jonás, la cual hacía referencia a su muerte inminente y a su resurrección 3 días después. Un grupo de fariseos y saduceos le pidieron a Jesús que hiciera un milagro. E incluso aunque Jesús ya hubiera hecho mucho, de esa misma forma tenemos muchos saduceos y fariseos en estos tiempos defensores de la ley de Dios, pero sin la revelación de la ley de Dios, que rechazan las enseñanzas de Yeshua, no creen en el sacrificio salvífico de Cristo,
no creen en que en los dones carismáticos, no creen en los dones sobrenaturales, dicen que ha habido una cesación de los dones, que no existe el ministerio profético, que no existe el ministerio apostólico, que eso fue hasta Juan, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de sandeces. Apostasía se llama eso. La señal de Jonás fue una manera de Dios confrontar la desobediencia de este mensajero, que al igual que los fariseos y saduceos que lo tenemos hoy, en esta última generación, este mensajero trató de tentar a Dios, como hoy muchos están tratando de tentar a Dios. Procuró que Dios obedeciera la voluntad de este. Por tanto, la señal que Dios le permitió a este profeta fue la de ser rodeado por las muchas aguas del océano, rodeado por los vientos impetuosos de la infinita mar, y un pez gigante que se lo tragó vivo para que no tentara a Dios. Se comportó como Satanás queriendo que Dios destruyera aquella nación de Nínive entera, y se le olvidó el amor y la compasión de Dios por las almas. Hoy muchos andan y caminan como Jonás. Lamentablemente decirlo, por eso es lo que está ocurriendo. Y Dios le ha dado oportunidad para que se arrepientan, pero no quieren obedecer. Gloria a Dios. Muchos buscan milagros, muchos buscan señales del cielo, buscan la prosperidad material de Dios sin asumir un compromiso serio de adoración. A este tipo de personas solo les espera la señal que se entregó a Jonás por causa de su rebeldía. Jesús dijo: generación adúltera y perversa que desafía a Dios, que pleitea con su hacedor, que solo quiere los beneficios del reino de Dios, pero no se arrepiente ni se convierte de su malo camino. Por eso le digo, el enemigo no viene sino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy en este día me levanto como ministro del Señor en favor de todos aquellos que están obedeciendo, que están creyendo, que están confiando, que están esperando las bendiciones del Eterno. Me levanto a favor de esos hombres y mujeres que aunque han tenido poca fuerza, han perseverado y no han desmayado. Oro al Dios Todopoderoso para que reciban nueva fuerza en el nombre de Jesús. Que reciban un impacto del Espíritu Santo, una llenura, una dirección, un direccionamiento del Espíritu Santo. Para que el enemigo no pueda dañar sus vidas, no pueda robar sus bendiciones. Que puedan ser armados con las armaduras según Efesios 6. Que puedan tener sobre todo confianza en Dios, esperar en Dios. Porque el Señor ha dicho que se acerca un milagro a los fieles. Se acercan los milagros a los fieles. Este es un tiempo donde Dios premiará tu esfuerzo y sacrificio a ti, hombre o mujer, siervo, sierva, pastor, ministro, evangelista que anda en integridad. Dios ha dicho que se acerca un milagro a tu vida. Por tanto, en el nombre de Jesús, me levanto con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios en mi boca, y reprendo al diablo. Todo lo que el enemigo trató de robarte, en esta hora yo vengo reprendiendo al enemigo y desatando la bendición del Eterno sobre ti. Que el enemigo no podrá robarte lo que el Padre ha dicho que te pertenece, porque tú eres su siervo escogido, eres su siervo que ha caminado en integridad, que ha caminado en fidelidad y en lealtad, aunque ha tenido poca fuerza. Te cubro hoy con la sangre de Cristo, te cubro hoy con la presencia del Espíritu Santo y desato la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu nación, en el nombre de Jesús. Señor, y hasta aquí esta breve exhortación y reflexión para todos aquellos los hermanos que están atravesando por una prueba, por un desierto. Someteos pues, Santiago 4:7, someteos pues a Dios de manera permanente. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Si el enemigo está muy cerca de ti, usa la palabra, busca el conocimiento, la sabiduría, llénate del Espíritu Santo y dale una orden y dile: apártate de mí, Satanás. El Señor te reprenda. Si está lejos, resistidle. Esta es la palabra que Dios permite que yo comparta contigo hoy una vez más. Día 12 de marzo, año 2025. Un milagro se acerca. Yo no sé por lo que tú estás atravesando ni cuál sea tu desierto, pero yo vine a decirte que un milagro se acerca a tu favor. No sé si es que tiene carencia, si es que tiene hambre, si es que tiene necesidad. Aleluya. Yo no sé si es que tiene deuda. Pero yo vine a darte una palabra de esperanza. El Señor
Pero si ya va a cancelar tus deudas, el Señor va a suplir tus necesidades, el Señor va a quitar la vergüenza, el Señor va a quitar la confusión, la ignominia, todo lo que el enemigo pensó que te había robado. El enemigo no te ha robado nada, solamente Dios te estaba probando en el desierto. Así que prepárate para lo que viene, prepárate para la conquista, porque el Señor está contigo como poderoso gigante. El Señor dice en su palabra que los que confían en Él jamás serán avergonzados y confundidos. De manera que esta es la promesa. Esta es la promesa para los hijos fieles. El Señor está con todos aquellos que se deleitan en su presencia, que buscan su pacto, que buscan conocer su voluntad, que buscan su rostro cada día, que viven clamando a Él. Él dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Isaías 40, verso 3 dice: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Caminarán y no se cansarán. Volarán alto como las águilas. Así que esta es la palabra que yo te traigo hoy una vez más de parte del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde y será hasta una próxima. Bendiciones.